responsable de más de 1.900 camas en la Villa Panamericana para poder atender a los infectados con el COVID. Díganos qué nivel de ocupación tienen y cuál es el perfil de la gente que llega a esas camas. Actualmente contamos con una ocupabilidad de 1.447 camas ocupadas, de los cuales 767 son mujeres, 680 son hombres, 1.141 son pacientes confirmados, 306 son pacientes sospechosos que están en estudio de confirmación si van a ser COVID positivo o no por el contacto directo de familiares expuestos. Y hablando de niños menores de 10 a 0 años, tenemos 34 confirmados y 121 niños sospechosos. O sea, en realidad hay alrededor de 500 camas libres. Así es. ¿Es una novedad, doctor, que haya más mujeres que hombres? En realidad, desde que aperturó la Vía Panamericana en operaciones para luchar contra la pandemia en la primera línea, tenemos un registro mayor de hombres que mujeres. Hablamos de 26.950 hombres promedio y mujeres 25.570. Donde se está dando mayor ocupabilidad por mujeres que hombres es desde hace 4 meses que las familias están optando ante la confirmación de estar positivos tanto el papá o la mamá de ir la familia completa. Entonces ahí es donde ha comenzado a incrementarse el número de niñas, hijas, tías, abuelas, y eso ha aumentado también un número representativo en estos días y meses de la diferencia entre hombres y mujeres. Ahora, sí, en el caso, perdóname un ratito, sí, Carlos, para que sepamos bien también, en la Vía Panamericana son, digamos, los que están en cuidados intermedios, que no están en una situación de gravedad en el cuadro de COVID, ¿no? La Vía Panamericana en un principio fue pensada para manejar pacientes confirmados y sospechosos para cortar la cadena de contagio. Correcto. Actualmente tenemos capacidad para manejo de pacientes sintomáticos, asintomáticos, para su monitoreo y verificar oportunamente que no se compliquen y darle la terapia correspondiente, y pacientes moderados, ¿no? Ya cuando hablamos de cuidados intensivos, nosotros solamente manejamos la primera línea, que es el manejo de alto flujo. El tema de manejo de ventilación mecánica u otro tipo de terapias intensivas lo diríamos a establecimientos de mayor complejidad. Doctor Oriundo, buenos días. ¿Ustedes han podido determinar del total de personas confirmadas que están en la Villa Panamericana, cuál es el porcentaje de no vacunados, los que han decidido no vacunarse, y cómo están preparándose ustedes ante la eventualidad de un mayor número de pacientes que llegue a la Villa, porque se espera justamente que el nivel de contagios siga aumentando con esta variante Omicron? Sí, efectivamente. Mire, hasta el día de antes de ayer manejábamos un censo de más o menos 200 a 300 personas que no estaban vacunadas. Al día de hoy, como ha sido un incremento un poco abrupto, más o menos algo de 300 pacientes que han ingresado entre estos 2 días, se están haciendo la evaluación de cuántos son vacunados y cuántos no son vacunados de este grupo que han ingresado ahora. Respecto a las gestiones de la operatividad para poder albergar mayor cantidad de pacientes en la Vía Panamericana, se están haciendo las gestiones porque tenemos la capacidad para poder expandir la capacidad operativa de la Vía Panamericana en 820 camas más. De acuerdo. Permítame, por favor, ir a una pausa para escuchar a los anunciantes de RPP, después de la cual retomamos nuestra conversación con usted, doctor Oriundo, director de la Villa Panamericana, que Salud tiene en Villa El Salvador para alojar a personas infectadas con el coronavirus. Hacemos una pausa y lo tomamos rápidamente a ampliación de noticias. Juan Oriundo, director de la Vía Panamericana, en donde se alojan a personas infectadas con el virus del coronavirus. ¿Cuál es el promedio de edad de las personas que están llegando a la Vía Panamericana, doctor Oriundo? Durante estos días han estado presentando una tendencia mayoritaria de ingresos en la Vía Panamericana de
personas adultas, hablamos desde los 31 años hasta los 64 años de edad. Es el grueso que están ingresando en la Villa Panamericana. Casi representan un 50% de la Villa Panamericana en ocupabilidad de camas. Y después sí, siga, por favor, y después le hago la pregunta. Después, el 50% restante se está repartiendo entre pacientes menores de 30 años y los adultos mayores, que representan un 8 o 9%. Sí, la pregunta que quería hacerle, ¿hay alguna, investigación científica de la variante, del impacto de la variante Omicron en los pacientes que tiene ustedes en la Villa Panamericana? Tenemos 3 formas de ingresar a la Villa Panamericana y lo quería explicar para que podamos entender un poco cómo estamos revisando y evaluando el tema de las diferentes cepas que hay albergadas en los pacientes en la Villa Panamericana. Uno de los ingresos es a través del número 107, donde las personas llaman y piden, por favor, y dan su interés de poder aislarse en la Villa Panamericana para poder ser monitoreados por el equipo que se cuenta en ella. Y muchos de esos pacientes vienen con pruebas confirmatorias. El segundo grupo es por intermedio de 2 números WhatsApp que tenemos en la Villa, donde las personas ingresan su solicitud mediante mensaje de texto y el equipo de la Villa Panamericana les devuelve la llamada para un triaje telefónico. Y un tercer punto son los puntos de detección que han implementado de salud y en diferentes lugares donde, al tomarse las pruebas antígenas, que ahora son conocidas también como pruebas rápidas, y las moleculares, las PCR, recién en este momento, si confirman, van a la Vía Panamericana, y si es que esperan su resultado de PCR, pueden esperar como sospechosos en la Vía Panamericana, cosa que ese periodo de incertidumbre, si está positivo o no, evitarían de contagiar a otras personas si dieran positivo posterior a la revisión de la muestra. En ese sentido, el INS recoge todos los pruebas PCR que se realizan tanto en la Villa Panamericana como en los puntos de detección, y ellos evalúan qué muestra pertenece o no, es sospechosa o no de ser algún tipo de variante, y le hacen el estudio genómico. Al determinar el estudio genómico, pues ellos determinan si es que el paciente está contaminado o está infectado con una variante, ya sea la Delta, la Gamma, la Lambda, la Omicron, o cual fuere de ellos. Hasta el momento de los estudios que está haciendo el INS, no nos ha reportado hasta ahora que tengamos la variante Omicron en algún paciente en la Vía Panamericana. Pero estamos siempre alertas a que nos informen y nos reporten, ¿no? Sí, porque a nivel, de porcentaje que se ha dado a conocer, se habla de ya que existen un 17% de los contagiados en nuestro país. Por eso se lo preguntaba, pero le agradezco la pregunta. Adelante con Carlos, creo que tiene una pregunta adicional. Doctor Oriundo, ¿cuál es el ritmo de toma de pruebas moleculares en la Villa Panamericana, obviamente para la detección temprana, rápida de un paciente con COVID-19? ¿Cuánto se toma, por ejemplo, diariamente en la Villa? Estamos hablando de entre 70 y 100 pruebas moleculares que nosotros estamos enviando al INS. Tenemos 2 equipos, ¿no? Se ha dispuesto estratégicamente un equipo en un punto de detección dentro de la Villa Panamericana y propio dentro de los servicios que brindamos, o las carteras de servicios que brindamos a los pacientes que están como sospechosos aislados ya en la vía misma. Tenemos en nuestro laboratorio que también hace pruebas moleculares para poder descartar o confirmar, mejor dicho, la infección de COVID en los pacientes que contamos ahí. Doctor, y por ejemplo, haciendo una comparación, proyectándonos a lo que pueda pasar en los siguientes meses, en el peor momento de la pandemia, que fue abril, mayo, junio de este año, ¿cuántos pacientes tuvo la Villa? La Villa Panamericana estuvo en 1.600 pacientes, casi 1.700. Ajá. Y ahora están en 1.487, ¿ah? Nos estamos acercando. Así es verdad. Si quisieran saber si en la historia clínica que ustedes elaboran de los pacientes figura
¿cuál es la circunstancia probable en la que se han contagiado estos pacientes? Es útil y es pedagógico saber cuál es la realidad del contagio en nuestras ciudades. En principio tenemos dos instrumentos dentro de la villa y dentro de todos los protocolos de salud para poder intervenir un paciente con COVID o sospechoso del mismo. Es indagar quién es probablemente su persona de contagio. Si es que no lo pudiera definir, determinar pues en qué áreas han estado exponiéndose. Y por último, vemos la cantidad de días que están asociados a la presentación de síntomas, para poder ir identificando con ellos dentro de lo que viene a ser la entrevista inicial en el acto médico, saber más o menos dónde fue y cómo fue el hecho del contagio. ¿Y tiene estadística sobre ese dónde fue y cómo fue? Porque eso es lo más pedagógico, que la gente sepa cuál es la realidad que ha llevado a las camas de la Villa Panamericana a 1.400 compatriotas. Tenemos bastantes puntos, ¿no? Uno es el tema de la presencia muy reiterativa de las personas en centros comerciales, en mercados, la presencia de personas que retornan de viajes. También tenemos personas internadas que tienen han estado expuestos a muchas reuniones sociales, como son estas actividades del amigo secreto y cenas de fin de año. Reuniones sociales, básicamente. Sociales. Netamente sociales. Tomamos nota entonces de esa realidad. Ha comenzado insistiendo en las aglomeraciones en centros comerciales. Doctor Oriundo, muchas gracias por sus explicaciones. Transmita a sus pacientes nuestros deseos de pronta recuperación y felicitaciones por el trabajo admirable que ustedes han hecho desde que se tuvo la buena idea de crear estas vías panamericanas en edificios que habían sido concebidos para los Juegos Panamericanos. Muchas gracias y buenos días.